Amigos y amigas de Videopolítica Los de Abajo, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de fecha 12 de junio, jueves del 2025. Videopolítica Los de Abajo es un programa producido por el colectivo Movimiento de Desarrollo Sostenible, MODES. Quien les habla es Víctor Raúl Bernuy, al frente de la conducción de este programa. Volvemos, amigos y amigas. Como ustedes sabrán, no es fácil estar en esto de las redes sociales y hacer este tipo de transmisiones, y más de índole política, frente a los diferentes usos que hay, pues, de estos inventos tecnológicos, ¿no?, que se han producido a finales del siglo XXI, ¿no? El internet, ¿no?, las microcomputadoras, los celulares de alta gama, que permiten una comunicación fluida, pero también el acceso a millones y millones de personas en el mundo, ¿no? Y incluso con la capacidad de que cada quien de estas redes, de estas innovaciones tecnológicas, de que cada persona pueda crear sus programas, sus videos y colgarlos, ¿no? Y así ser vistos también por infinidad de personas de acuerdo al interés que tengan. Obviamente que el interés por la política, y sobre todo en el Perú, no es tan grande que digamos, pero es necesario para que contribuyamos a despertar la conciencia del ciudadano, que no es tan, esa conciencia tan desarrollada por los medios de comunicación masiva, que no permiten el esclarecimiento, porque si no transmiten cosas falsas, lo hacen también de manera distorsionada, de acuerdo a su interés que tengan los dueños de los medios de comunicación. Eso creo que está claro. Pero precisamente esta tecnología que nos ofrece, que nos ha permitido el capitalismo, nos permite de manera libre, ¿no?, acceder a la información que estos medios no transmiten, o que lo transmiten a medias, de acuerdo a su interés. Y precisamente a través de estas redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube, es que se sabe la verdad de lo que estos medios de comunicación no nos dicen, o nos permite sacar las conclusiones de los hechos, esos hechos que se distorsionan, pues, a través de los medios de comunicación masiva, o que se falsean. Y es ahí cuando los ciudadanos del mundo comienzan a hurgar y van encontrando las verdades. Y también van diciendo las suyas a través de estas redes, pues, de estas grabaciones que hacen, de estos programas, mini programas. Y es así donde el ciudadano tiene acceso, cotejando, comparando a una realidad y a la verdad de la información. Y es por eso que nos encontramos con este fácil acceso, en cierta manera, a la verdad. Y es que instamos, por lo tanto, como herramientas para el esclarecimiento de la verdad, y más para la formación ciudadana, cuál es el objetivo de este programa y nuestro movimiento, ¿ya?, que nos hemos propuesto insistir. No nos interesa si aumentemos nuestra cantidad de lectores, de visitantes de nuestro programa. Nos interesa lo que tengamos que decir y lo que les sirva a ustedes en medio de sus dudas, en medio de sus anhelos por considerarse parte de esta sociedad, de este país, de esta nación, en este caso en el Perú. Incluso de saber lo que la realidad mundial vive, y de ello nosotros tener la información necesaria
que tiene que ver con nuestro acontecer diario. En cierta manera, lo que ocurre en el mundo nos afecta a todos, en todas las regiones. El Asia, América Latina, Oceanía, Europa, ¿no? América, ¿no? Los 5 continentes, ¿no? Es necesario que nosotros conozcamos esa realidad que en cierta manera nos afecta. Pues bien, vamos al tema, a lo que es nuestro Perú. Víctor Raúl Bernuy Negra, al frente de la conducción de este programa, me acompaña Jorge Calderón Pacora, integrante de nuestro movimiento, en una de nuestras mesas de diálogo, y visítenos en YouTube, que tenemos nuestros programas que hemos hecho en el transcurso de los años que vemos transmitiendo, ¿ya? Les pediría pues que les pongan los likes si les gusta, o suscríbanse a nuestro canal. También tenemos nuestra página de Facebook. Es por eso que esta vez preocupados, ya que se vienen las elecciones generales del 2026 en abril y faltan unos 11 meses, es que nos hemos propuesto hacer más seguidas nuestras transmisiones y entrar pues a contribuir a esa formación de la conciencia política, al menos después de lo que pasa en el Perú, de dejar ideas claras, o al menos para ser discutidas, de lo que nosotros creemos que es la realidad vista por nuestro lado, y como otros youtubers hacen lo mismo, y como les decía, insistiendo en que con el objetivo de que encuentren la verdad y el camino y la toma de decisiones para estar satisfechos y con nuestra propia conciencia y con lo que vayamos a definir o decidir en las próximas elecciones que se avecinan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar de la siguiente manera, ¿no? Nuestro tema, las elecciones generales en medio de la grave crisis política. En un primer momento vamos a tratar para qué sirven las elecciones. Algunas definiciones, ¿no?, que son necesarias en materia política. Luego, ser eficiente y eficaz las elecciones generales con 42 candidatos, 42 partidos políticos. ¿Por qué? ¿Y qué buscan estas nuevas organizaciones políticas? Que de lo que 20 que teníamos más o menos la última elección presidencial, la última elección general, han aumentado curiosamente a 42. Y enseguida la crisis política apoyada por los medios de comunicación. O sea, sí o sí los medios de comunicación, ¿no?, de masas, conocidos, señal abierta. Hemos comprobado en más de una oportunidad, y tú ciudadano, ¿no?, de cómo influyen en la toma de decisiones para la elección de los nuevos gobernantes, ya sean a nivel nacional, regional o local. ¿Ya? Vamos a ver lo que es nuestro Congreso, el Congreso, mejor dicho, el Poder Ejecutivo y las instituciones públicas. Jorge, bienvenidos y volvimos, ¿no? Volvimos, ¿no? Así. Bueno, con el esfuerzo, ¿no?, que se hace, porque no es sencillo, ¿ya? Y bueno, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, en primer lugar, saludarlos a cada uno de ustedes en este esfuerzo que hace MODES para ver esta modalidad política de los de abajo. Es importante ¿por qué el tema? Porque los últimos que han estado haciendo encuestas, solamente el 6% le preocupa este tema. El resto no. O sea, hay un porcentaje, más del 40%, que no le interesa muy poco, verán, y hay un resto que no le importa, ¿no? Y esto es preocupante, porque ¿cuál será el futuro de nuestra patria?
¿quiénes son los que hacen posible que nuestro país desarrolle? La Constitución política señala pues, que cada cierto periodo tiene que haber cambios de autoridades con la finalidad de buscar el bienestar de la población, del ciudadano. Y si el ciudadano ve que realmente no le interesa, entonces las consecuencias ya sabemos lo que va a ocurrir. Tenemos un Congreso, tenemos un Ejecutivo que estamos viendo la política que hace y realmente no favorece al ciudadano común y corriente. Entonces todo esto tiene una razón de ser y por eso hay aquí la preocupación de este esfuerzo con la finalidad de darle a ustedes las razones del porqué de estas elecciones generales y qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en esta crisis política que realmente vemos pues, que no hay gobierno, ¿no? Estamos caminando a la deriva en función a lo que ellos quieren hacer sin respetar realmente la voluntad popular que votó, eligió, pero no ha sido respetada. Ni siquiera lo que está en el Congreso, que en el fondo no representan a nadie, y eso lo vamos a ver, que ni siquiera van, se acercan por la gente que votó, al menos darle un informe de lo que están haciendo y qué es lo que les está beneficiando. Entonces, en ese sentido, podemos entrar a lo que significan las elecciones generales. ¿Para qué sirven las elecciones generales? Hemos dicho, para renovar las autoridades, tanto regionales, tanto nacionales, tanto provinciales, distritales, con la finalidad de que pongan el mejor esfuerzo, el mejor conocimiento, con la finalidad de seguir avanzando como país. Eso está estipulado y por esa razón se elige, de tal manera que el país siga avanzando. Y eso va más allá de una posición política que puede ser derecha, centro, de izquierda, porque el que llega al poder tiene que desarrollar en beneficio, de tal manera que los ciudadanos vean en la realidad, con los hechos, de lo que están avanzando, de tal manera de ratificarlo, de tal manera de seguir apoyándolo o alternativas nuevas que mejoren y planteen mejor la solución a las problemáticas. Porque la realidad cambia. Ya la realidad de los años 70, 80, 90, etcétera, ha cambiado totalmente. Estamos en un mundo de avance tecnológico y indudablemente tenemos que estar acorde a esos cambios. Y esos cambios tienen que ver en el hecho en la cual nosotros como ciudadanos veamos verdaderamente que tenemos una educación con escuelas altamente modernizadas, que van avanzando, una salud que está acorde al avance tecnológico para poder curarse, trabajo cada vez más en función a lo que un gobierno realmente invierte, pero estas cosas vemos que no es así. Entonces, para eso sirven las elecciones generales. En consecuencia, la segunda pregunta que acaba de señalar Víctor, ¿será eficiente y eficaz las elecciones generales con 42 candidatos? ¿Qué hemos visto con las elecciones anteriores? Que todos los que han salido elegidos han salido prácticamente, hasta el más votado, que algo yo recuerdo, el más votado cerca de 5.000 votos, más o menos por ahí. Entonces, y el que menos votado con 1.200. Realmente de un 100%, porque se ha votado más o menos como 10 millones de peruanos, realmente representan a la gente. Estamos viendo que no representan. No hay representatividad. No nos representa. En consecuencia, con 42 candidatos, entonces va a salir elegido uno de cada partido, de repente hasta con 200, 300, 400 votos, lo cual es irrisorio, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que buscan? Y entonces aquí viene el análisis. ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso en estos años que ha gobernado? Realmente ha cambiado la constitución política del Estado. Lo ha cambiado para bien del país, para bien de nosotros los ciudadanos. Se ha mejorado la educación, el trabajo, la salud, la seguridad ciudadana. ¿Hemos visto algo bueno? No. Se han dado leyes que les favorecen única y exclusivamente a ellos, pero ¿de qué punto de vista? Del aspecto delictivo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están dentro de ese aspecto, están delinquiendo.
están corrompiéndose, están saboteando el bienestar para el país y indudablemente pues están ayudando también a que esta extorsión que se da a los delincuentes de abajo, indudablemente pues perjudica al país, a su desarrollo. Entonces, ese es el problema de fondo. Ahora que se habla de la minería ilegal, que se habla de los narcotraficantes, indudablemente vemos que ellos de una u otra manera son los que están avanzando, son los que están utilizando la tecnología, son los que están utilizando a los congresistas, y también hoy día la información con la tecnología se sabe que ya ellos están actuando y quieren participar dentro de estos 42 candidatos, ¿no? Más o menos se calcula que 30 nuevos candidatos o 30 partidos políticos, ellos quieren estar ahí para poder participar. Este es el problema de fondo, ¿no? Y entonces la crisis política lo han generado ellos. Ellos han generado la crisis política, porque no se ve un gobierno, no hay gobernabilidad, no hay un ejecutivo que dé leyes que favorezcan a la ciudadanía. Vemos un Congreso que con sus leyes no favorece tampoco, menos las instituciones públicas. Vemos que en una fiscalía, a los que cuando se quieren realmente hacer justicia, los fiscales son pues limitados, y otros que se prestan a, ¿no? Porque han sido elegidos por el Congreso. Tenemos el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces vemos cosas pues inauditas, cosas que la lógica no nos lleva a que estemos como estamos. A pesar de esta crisis, la economía de nuestro país sigue avanzando. ¿Pero por qué? Porque el trabajador sigue laborando. Si bien la informalidad ha aumentado, pero esta informalidad de una u otra manera estamos viendo la economía nacional. Y la economía formal también, que están exportando todo. Ha habido inversiones en caso de China, ¿no? Vemos un aeropuerto que también se ha inaugurado, pero eso debe repercutir en beneficio de la ciudadanía, pero vemos que está entrampado. Están diciendo que acá 2 o 3 años recién el aeropuerto del Callao va a tener pues, la infraestructura por fuera, recién de túneles, de pistas, todo para que el ciudadano y los que vienen puedan poder movilizarse. El puerto de Chancay, que ya está moviendo un promedio de 200 millones de soles, vemos pues que falta infraestructura. ¿Quién no tiene que hacer eso? Es el Estado, a través de sus autoridades. No hay límite porque tenemos un presupuesto de la nación que garantiza que se haga esta infraestructura, que se hagan los puentes, que se hagan las veredas, las pistas, etc. O sea, tienen todo a su mano, para ahora son autoridades. ¿Qué los frena? ¿Qué los frena? Entonces vemos que no hay coordinación, no tienen un plan estratégico, todos los días van al recinto institucional del Estado a mirarse las caras y bueno, en fin, a ver si hacen o no hacen. Entonces, entre paréntesis y entre comillas, está paralizado el país, pero la gente sigue trabajando, porque todos los días hay que comer, todos los días hay que sostener la familia, los estudiantes tienen que seguir estudiando, los profesores tienen que seguir trabajando y así todo. Pero no hay una capacidad de gobierno. De ahí la crisis, ¿no? De ahí la crisis. Entonces, el trasfondo de todo esto es algo que está manejado. Entonces estos 42 partidos, de los cuales más o menos consideramos que 30 son los que no quieren que el Perú se quede ahí, que ellos sigan gobernando. Tenemos 30 años de un gobierno que ya sabemos por dónde está caminando ese gobierno. No ha solucionado prácticamente casi nada. Entonces ellos quieren mantener las cosas. Y como saben, eso sí lo saben, que hay un 6% nomás de peruanos que les interesa, entonces ellos dicen, esto es manejable. ¿Cómo convencer al ciudadano para que voten por ellos?
¿Cómo hacer para facilitar que ellos sigan manteniéndose en el gobierno? Entonces no sería nada raro que haya una extorsión. Antes te regalaban por un voto, ahora de repente, ¿qué te dirán? Pues, si tú no votas por mí, ya sabes lo que te va a pasar. No vas a tener ni salud, ni trabajo, ni escuela, ni nada, ¿no? Eso sería una extorsión, pues prácticamente, como quien dice, obligar al ciudadano a votar por ellos. Y eso no es así. Creo que no es justo desde ningún punto de vista. Va más allá de la posición política de derecha, izquierda o centro. Lo que se quiere es el bienestar de la nación. Porque los que lleguen y los que pretenden llegar, indudablemente tienen que ver esta panorama. Ya plantearemos, según avance, ¿no?, la posición, qué alternativa. Tenemos que plantear una alternativa. Vamos a plantear una alternativa y tenemos que ayudarnos. Nosotros como expositores, ¿no?, que estamos preocupados por este asunto, vamos a ayudar para que tengan los elementos y las herramientas necesarias para que puedan tomar una decisión y elegir lo que verdaderamente se merecen, pero bajo las exigencias nuestras, no de ellos. Ellos siempre nos han impuesto, nos han ofrecido y nos han prometido, pero a la hora de la verdad no lo cumplen, habiendo el dinero para hacerlo. Fuéramos un país altamente pobre, no, tenemos un presupuesto. ¿Cuánto ejecutan el presupuesto? Y hemos visto que el IGB del 18%, el 4% se lo van a dar a la municipalidad. ¿Pero para qué? ¿Para hacer obra o para beneficiar solamente a aquellos que quieren reelegirse, ¿no?, y ponerles condiciones? Y ya no devuelven el erario nacional, sino se van a quedar. ¿Para qué se van a quedar con la plata? Ese es el problema de fondo. Entonces no se ve una claridad, una transparencia en los hechos. El dinero es del pueblo, el dinero no es de ellos. Ellos tienen que usar los recursos en beneficiar. El trabajador necesita una mejor remuneración, ya no es suficiente el sueldo mínimo vital. Los estudiantes necesitan un buen centro educativo y necesitan que esos escolares tengan un futuro en el país, que no estén pensando en irse, sino en invertir en su propia patria, trabajar por el beneficio de la patria. Los trabajadores necesitan, y la ciudadanía necesita más trabajo, por lo tanto más inversión. ¿Se puede invertir? Sí, se puede invertir en el país, porque tenemos los recursos. Tenemos proyectos que están paralizados. Si ustedes revisan los proyectos que existen, los proyectos están hechos, están en blanco y negro, listos para ejecutarlo. ¿Cuál es el problema? Víctor. Ya. Amigos, continuando dentro del esquema que hemos planteado, ¿no?, en relación al para qué sirven las elecciones. Cuando hablamos de elecciones, tenemos que referirnos no solamente a los candidatos, tenemos que referirnos a los partidos políticos que, de acuerdo a la ley de elecciones generales, y a la ley de elecciones y a la ley de partidos políticos, de allí es que salen los candidatos para el poder del Estado, en este caso poder ejecutivo, poder legislativo, ¿no?, presidente, vicepresidentes y congresistas. Esta vez, dentro de las reformas que han hecho a la Constitución, ¿no?, ahora han decretado los actuales representantes y representantes también de los partidos políticos en el Congreso, que ya va a haber una Cámara de Diputados o representantes, ¿no?, y también un Senado, ¿no? Le han agregado los 130, ¿no?, 60 senadores. Obviamente seguramente será 2 por cada región, más o menos, ¿no? Con tanto poder de que creo que van a ser los únicos que propongan una vacancia, o sea, lo que tengan el Senado. Por eso es importante, amigos, de que ustedes vean las normas, ¿no?, que salen, las de las leyes, la modificación de las leyes, de las reformas constitucionales, ¿no?, los partidos políticos, ¿no? Después vamos a ver eso de las reformas, la Constitución, que tienen que ver, ¿no?, en lo que es la crisis política. Estos partidos, de acuerdo a los esquemas de los
teórico de los partidos políticos, ¿no? Y a la ley de partidos políticos tienen claras las cosas. Primero, la formación de la ciudadanía, la formación de nuevos cuadros, o sea, en otras palabras, los futuros representantes, ¿no? Congreso, al Ejecutivo, a las instituciones, ¿no? Del Estado, ministerios, ¿no? Organismos centralizados, en otras palabras, funcionarios públicos. Eso es lo que le corresponde hacer un partido político. Aparte también de la difusión de sus ideas, ¿no? Ideologías, de su programa, que le corresponde a los militantes de ese partido, ¿no? Y también contactarse con la ciudadanía, ser representante de sus anhelos y aspiraciones. Pregunto, ¿existe ese tipo, esos partidos de acuerdo a la ley de partidos políticos? Amigos, no. Es triste saber la realidad de que los partidos políticos, si vamos dentro de la historia de los partidos políticos, ¿no? A ver, ¿qué representa? En la historia de los partidos políticos nos recuerdan cuando estos se iniciaban previamente a lo que serían los partidos de masas, los partidos de los gremios, de los sindicatos, ¿no? de las clases sociales, ¿no? Sindicatos, gremios, ¿no? De los empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué eran? Clubes electorales, eran lo que hoy se limitan los partidos políticos, comités de campaña. O sea, había un fulano que quería ser candidato a uno de los poderes del Estado, sea congresista, representante, senador, diputado, o que quería ser presidente o vicepresidente, ponía su plata, ¿no? Y en función de eso agrupaba personas, producto de la plata que le ponían, les daban, y ellos hacían la campaña para que los conozcan, ¿no? Entonces, en aquel entonces, a comienzos del siglo, o a mejor la mitad del siglo XIX, 1800, ¿no? Primaban esos clubes, lo que le llamaban clubes electorales, que tenían esa función, ¿no? De lanzar candidatos. Y la manera de captar a los ciudadanos era de la manera más libre, ¿no? Ellos en esa época, ¿no? Le daban comida, le daban bebidas alcohólicas, ponían un carro y un camión, y el día de las elecciones los llevaban a votar. Lo que le llamaban la política o la campaña política basada en el ron y la butifarra. Eso eran los partidos antes del siglo XX. A comienzos del siglo XX, ¿ya? En la los primeros 30 años, ahí aparecieron también los partidos de masas acá en el Perú. Aparece en Europa, como les dije, a partir de 1850 con los partidos obreros empezaron, ¿no? A las masas a intervenir en la política de manera organizada, financiando su propio partido cada militante. Eso eran los partidos políticos de masas o los nuevos partidos políticos que emergieron frente a los partidos políticos tradicionales de esa época, que eran clubes electorales, comités de campaña nada más. Entonces, de 1930 que se fundaron los partidos de masas, el Partido Socialista, el APRA, ¿no? En el cual se autofinanciaban, los militantes financiaban la campaña de sus candidatos, porque eran representantes del sector social a la cual también pertenecían a la vez. No solamente pertenecían al partido, sino pertenecían a los sindicatos, a los gremios, obreros, sindicatos, gremios de campesinos. Esos eran los partidos políticos de masa, frente a los partidos de las élites, clubes electorales, ¿no? Como le llamaban en aquel entonces. Si nosotros vivimos la historia de los partidos políticos, Martín Tanaka,
por ejemplo, en uno de aquellos que he escrito sobre los partidos políticos en el Perú. Entonces, lo curioso es de que siempre ha habido la pugna a través de los partidos políticos de los que son las minorías que detentan el poder económico, que tienen el poder económico, y los representantes de los sindicatos y gremios, los partidos de masa. Pero lo curioso es que en nuestro país, antes de 1990, de 1985, a partir de ahí, ¿ya? Los partidos políticos, estos partidos políticos de masas, comenzaron a hacer crisis. Los partidos de las élites, Acción Popular, PPC, antes el sanchecerrismo, el pradismo, el odrismo, ¿no?, ya habían desaparecido, y en cierta manera los partidos de derecha quisieron entrar también a ser los partidos de masa, ¿no? Ya no solamente se consideraron ellos que podían ser representantes de las élites, pagaban su dinero para hacer campaña y solamente la gente votaran por ellos porque le daban dádivas, ¿no?, o comida, qué sé yo, ofertas electorales, como lo acaba de decir Jorge, o la promesa de un trabajo, ¿no?, comprando el voto de la gente. Entonces ellos quisieron entrar también, ¿no? Y ahí se funda el PPC, ¿no?, primero Acción Popular con Fernando Belaunde, y luego el PPC con Bedoya Reyes, aparte de la izquierda, que también comenzaron a crecer sus partidos, y uno de los líderes más destacados que tuvo es Alfonso Borrante. Bueno, entonces a partir del 85 entraron en crisis porque ya los candidatos, los representantes de los partidos políticos ya no veían, ya no actuaban en función de aquellos que integraban el partido, las masas del partido, sino ya actuaban de acuerdo al interés, a sus intereses de las minorías que se apoderaban del partido y obviamente de aquellos que la financiaban. Entonces, esta es a grosso modo la historia de los partidos políticos en el Perú y de por qué han entrado en crisis, ¿ya? A esta crisis de los partidos políticos, en que los dueños de los partidos hoy le decimos así, ¿ya?, estos dueños de los partidos comenzaron a ser nada representativos. Y es que cuando gobernaron, comenzaron a ser parte de una tendencia que hoy vemos en el Perú y en el mundo: la corrupción. O sea, ya el afán de lucro por parte de los grandes empresarios haciendo su partido político y queriendo ganar las masas, ya no solamente era de interés de ellos, de los grandes millonarios, ¿no?, grandes empresarios, sino también de los mismos miembros de los partidos políticos, que veían la manera como a través del partido buscar enriquecerse personalmente y hacer fortunas y querer también ser millonarios o grandes empresarios. Y ahí es donde ya se desligan los partidos políticos, las masas de los partidos. Y cuando llegan al gobierno es donde se evidencia eso. Todos los partidos en el Perú, cuando han terminado su periodo de gobierno, siempre han terminado, si no me equivoco, Jorge, con 5% del electorado. Pocos partidos han podido ser continuidad en el gobierno, como en otros países, como en Brasil, como en Argentina, como en Chile. Obviamente es una crisis de valores, de principios y consecuencias con sus ideologías, pero en el Perú se ha dado de esa manera. La crisis del partido, sumados a la corrupción, en la cual se suma la corrupción, se han desacreditado y por lo tanto, al no ser representativos o velar por los intereses propios y los intereses de los grandes, porque los grandes millonarios y empresarios, estos siempre, por la capacidad económica que tienen, han buscado que el Estado esté a su servicio. Y cuando ha habido partidos que se han opuesto a sus intereses desde el gobierno para enriquecerse más, usando los dineros públicos y los recursos naturales de nuestro país, entonces han buscado comprarlos.
Y cuando los han comprado en el gobierno y al beneficio de sus intereses y actuando en contra de las demandas del pueblo, ¿no? Nos han reprimido, han masacrado, han encarcelado a todos aquellos opositores. Y obviamente el partido que ha gobernado se ha deslegitimado, o sea, ha perdido apoyo de la población y sus gestiones han terminado, después de sus gestiones, con el 5% o con procesos judiciales y hasta presos. Nosotros somos un país en el cual hemos tenido en estos ya 10 años como 7 presidentes, ¿no? Así es. ¿No? 7 presidentes. Lo que vendría a ser 35 años, 7 presidentes, 7 por 5, 35, ¿no? 35 años, ¿no? de su continuidad democrática, que debe durar un periodo presidencial. Hemos tenido 7 presidentes. ¿Por qué? Porque los intereses económicos y personales de los representantes de los partidos políticos es de enriquecerse y peor de todo, por medio de la corrupción. Ahora, los partidos políticos, por lo tanto, el Perú quiso tener una solución al no votar por los partidos políticos tradicionales en 1990, 89, cuando aparece el primer outsider de Ricardo Bello, ¿no? Y luego Fujimori, diciendo somos independientes de los partidos. Porque el pueblo se da cuenta, ¿no?, que al final el gobierno elegido, ¿no?, la Acción Popular de Alan García, al final no representaba sus intereses. Y siempre con la esperanza, hasta le ha dado oportunidades. Pero estos han decepcionado, han fracasado, han caído en la corrupción. Creo que se salva Fernando Belaúnde, pero después de ahí, Alan García. Y ¿cómo se llama? El mismo Ricardo Belmo, Alfonso Barrantes se han salvado, hasta el mismo Luis Bedoya, ¿no? Se han salvado de no terminar al final presos. Pero de ahí, del 85 al 90, Alan García, Fujimori, Toledo, Alan García nuevamente, segundo gobierno, ¿no? Humala, ¿no? Después de Humala, Kuczynski, ¿no? De ahí Kuczynski, Pedro Castillo. En el interín fueron vacados, fundamentalmente, principalmente PPK, ¿no? Pero Pablo Kuczynski, y varias veces, ¿no? Ahí hubo, en ese periodo de Kuczynski hubo 3 presidentes, ¿no? Vizcarra, y el último, ¿quién era? Sagástegui. Y obviamente el último presidente, Pedro Castillo, en el cual fue defenestrado, vacado por Dina Boluarte. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenía que ser esta remembranza, una breve historia, así resumida, de los partidos políticos, de la realidad que vivimos. Entonces la pregunta es, ¿son necesarios los partidos políticos? Sí. Pero tienen que hacer una reingeniería en función de sus militantes, de sus integrantes, para que no se repita en la historia. Lamentablemente tenemos estos 42 partidos políticos. Jorge, ¿qué le podemos decir a esos ciudadanos que están detrás de esos partidos políticos? Hayan sido financiados, ¿no?, por ciertos grupos económicos, ¿no?, minería ilegal, pequeños empresarios, grandes empresarios, qué sé yo, ¿no? Hurgar en eso. Lo que sí es claro, de que se ha denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones y ante la opinión pública, de que de 36 partidos políticos han logrado su inscripción con firmas falsas. ¿Qué hacer? Este Congreso no sé qué hará, pero esto es un problema. Pero mientras tanto, tenemos claro que esos partidos políticos, en mi opinión, son lo que es el retroceso de la política. Son meros clubes electorales, catapultas electorales. No queremos decir quiénes más o menos pueden ser los partidos que más o menos hagan de esto, pero la gran mayoría de esos, fundamentalmente los partidos que ahorita están en el gobierno, co-gobernando del Congreso, están ahorita en esa situación. Son catapultas electorales, ¿no? Remozados con la figura de partidos, ¿no?
pero no lo son. No son como los partidos políticos que ya les he referido antes del año 85. ¿Ya? Entonces, Jorge, era necesario esto, ¿no? Esta Sí, declaración. claro, sí, es importante porque nos da una idea de por qué estamos así, ¿no? Claro. Y esto no es bueno, porque eso significa, ¿no? Por eso se encuesta el 6% que solamente le interesa, como en el caso de nosotros, nos interesa sí el aspecto político, porque la política es la ejecución de acciones en bienestar de la sociedad. Para eso es un partido político, para eso se hace gobierno, es accionar, ejecutar lo planificado en beneficio del país. Pero Jorge, lo normal, o sea, el esquema de partidos políticos, partidos de masas, ¿no? Antes partido de las élites, No existe. ha venido de Europa, ¿no? Europa era pues el prototipo con su democracia, después de la caída de las monarquías, ¿no? Donde nacieron los partidos políticos modernos, ¿no? O de masas, como le dicen. Esos esquemas de partidos fueron traídos aquí, ¿no? Primero por las élites, ¿no? Las élites, ¿no? Entonces del fascismo, ¿no? Que representaban pues, el partido, ¿no? de la oligarquía, de los grupos ¿no? económicos de poder, ¿no? Y después, por otro lado, los partidos socialistas, los partidos comunistas, los partidos socialdemócratas, los partidos socialcristianos que de cierta manera representaban los intereses, entre comillas, de la Iglesia, ¿no? Estaban los demócratas cristianos, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Alemán, ¿no? Y así, los partidos, el Partido Conservador de Inglaterra, los partidos, el Partido Popular en España, ¿no? Partidos, pues, cuyo esquema, en cierta manera, se trajeron acá, ¿no? Y a partir de los años 30, como te dije, comenzaron a aparecer en el Perú. Pero actualmente los partidos políticos en Europa fundamentalmente son partidos ideológicos a pesar de todo, ¿no? Son partidos en el cual cumplen los requisitos de características de los partidos políticos modernos o demás, ¿no? Como repito, estimados ciudadanos, amigos, ¿no? El partido político tiene como misión formar a la ciudadanía, capacitar a sus integrantes, sus militantes. Segundo, tienen que formular programas de gobierno con sus militantes, se les capacita en las ciencias políticas, el derecho, etcétera, economía nacional e internacional, organización. Todo eso es parte de la enseñanza política, todo eso tiene que enseñar un partido político a sus militantes, aparte de su ideología. Entonces, eso tienen que ser los partidos políticos, ¿no? Eso, también, como les decía, ¿no? Formar a sus cuadros también, ¿no? Y obviamente hacer programas de gobierno aparte, vincularse con la población. Entonces, eso de los partidos políticos no ocurre, ¿no? Y es lo que tiene que ocurrir. Si usted ve que un partido político solamente dice, oye, ¿sabes qué? Anda, vota por mí, te voy a dar plata, te voy a dar una bolsa de víveres, ¿no? Te voy a ofrecer un poquito, ¿no? O sea, una chambita que te dure 3 meses. Oiga, estimado amigo, no le crea. Eso no es partido político. Es un club electoral, pero con el viso, con la aparente forma de partido político. Y eso es lo que el Jurado Nacional de Elecciones no fiscaliza, no tiene el poder para hacerlo, ¿no? El que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones como tales, como lo prescribe la ley de los partidos. Entonces, ciudadano, ahí comienzas a ver, y hazlo, tómate la molestia, tenemos 11 meses para ver si verdaderamente vamos a votar por partidos políticos, ¿ya? Entonces, eso, amigos, es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Me estoy adelantando, ¿no? A qué hacer, pero tiene que haber partidos. Las redes sociales, en cierta manera, están cumpliendo con ese deber, esa labor que los partidos políticos no lo hacen. En todo caso, si lo hacen, es bueno para promover un candidato, y sí, hacen un seminario, una charla, pero eso es otra cosa, es una capacitación masiva,
en el cual hasta el militante en todo momento se le convoca al partido, al local del partido, a que sea permanentemente capacitado en la teoría política, como les dije, en la teoría política, ¿no? En lo que es economía, en lo que es derecho constitucional, todo lo que es ciencias políticas. Entonces, eso no hay. Por lo tanto, si solamente a los militantes se les convoca para elegir los dirigentes al final, y lo peor de todo, que entre ellos son los que se eligen y descartan a otros poder ser dirigentes. Y por eso también de ahí, de todos los partidos de Acción Popular, de PPC, miren, cuando han caído en crisis, se han legitimado y han perdido el apoyo, de ahí de sus integrantes que han querido ser dirigentes y no les han permitido, porque hay quienes se apropian del partido, ser los eternos representantes del partido y por lo tanto los candidatos, ahí donde aparecen, ¿no?, formaciones nuevas de partidos políticos, y con ese mismo sentido, ¿no? Como ustedes verán, la gran mayoría de los 42 partidos han nacido de aquellos partidos tradicionales que hoy ya están de caída, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. Y lo peor de todo es que nos han dejado la corrupción. Jorge, dime. Sí. Señalaba lo siguiente, ¿no?, de lo que tú dices, ¿no? En conclusión, en primer lugar, el partido político no está cumpliendo su función. No existe partido político en ese sentido. La ley señala de que tiene que inscribirse, pero la inscripción tampoco no es correcta. En consecuencia, estamos con una informalidad de partido político. Pero la ley nos señala que tenemos que elegir. Entonces, ahí sí somos nosotros los ciudadanos, sí somos útiles, porque para ellos lograr, ¿no?, el ser autoridades en el Congreso y en el Ejecutivo y tener representatividad en las instituciones, sí se necesita el voto popular. Entonces, ellos dicen, pues, hay que salvar la democracia. ¿Qué democracia? La democracia somos nosotros, el pueblo es el que construye la democracia, no ellos. Entonces ahí hay que aclarar bien el asunto. Por eso cuando dicen, no, la democracia no sirve, la democracia que ellos dicen, no, la democracia en el conjunto sí existe porque nosotros somos los que elegimos. Ya nosotros somos los que nos convocan periódicamente, ¿no? Y nosotros nos convocan, por ley nos convocan. Y en el caso del Perú, si no votas, te ponen multa. Es obligatorio. Entonces la democracia se sustenta por la participación. Entonces nosotros somos el aspecto democrático. Pero como democracia tenemos que exigir, ahí está la diferencia. No es cuestión de elegir a alguien, no. Nosotros tenemos que elegir verdaderamente quiénes son los que, a pesar de esta situación que bien ha sido aclarada con Víctor, de que los partidos no están cumpliendo la función porque hay intereses de por medio. La crisis ha conllevado a los que nos gobiernan de que para crear confusión en el pueblo y para que ellos se sigan eligiendo, indudablemente han cambiado el aspecto electoral, donde hoy hay 42 partidos, creo que es único en el mundo entero, ¿no? 42, ¿a quiénes representan ellos? ¿A quiénes van a representar? ¿Son 42 partidos que aman verdaderamente a la nación? No, hay intereses, porque al final el dueño del partido es el que negocia su interés. ¿Con quién? Con el que tiene el poder económico. ¿Y quién tiene el poder económico en estos momentos? Tenemos la minería, pues. La minería es ¿no? En el caso de la informalidad, los narcotraficantes son los que manejan dinero. Entonces, los intereses van a estar a ellos, no en la mayoría. Entonces, esa situación es la que tenemos que nosotros corregir. Pero esta corrección tiene que ser dentro de estas elecciones. Entonces, nuestro voto tiene que estar orientado, pero para eso hay que hacer una depuración. La primera depuración es que ningún congresista actual que pertenece a los partidos en el Congreso, ninguno de ellos debe ser elegido. Ninguno. Ningún partido en primer lugar. Segundo lugar, aquellos partidos que se han hecho inscribir con firma falsa, descartados todos ellos. Entonces vamos a tener que así, tenemos que llegar
a unos 10 partidos. Y con 10 partidos, minuciosamente, ahí hay que revisar el currículo de cada uno de ellos, a quiénes representan. Esa es la labor que tenemos que hacer, para no equivocarnos, para no solamente poner un voto, ¿no? Porque la ley nos exige, sino que ese voto sí, hoy por hoy, tiene que ser direccionado a un cambio total. Y aquí entraremos al último tema, donde sí hay alternativas de lo que tenemos que hacer. Pero ese es el camino. Porque ante esta crisis, los que nos están gobernando van a solucionar esta crisis en el momento de elecciones, no. Ellos ya tienen montado todo. Los que son de la derecha tradicional, que bueno fueran una derecha que piense en función del pueblo, esta derecha tradicional, una derecha que se supone que están los mejores hombres en el sentido porque han estudiado en las mejores universidades, no actúan con inteligencia, actúan de cólera. ¿Por qué de cólera? ¿Por qué de cólera? Claro, por eso se llaman achorados, porque ¿cómo es posible que el pueblo pueda elegir a un, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos quieran estas cosas cuando somos nosotros los que tenemos plata, tenemos inteligencia, hemos estudiado en las mejores universidades, tenemos el poder económico, no nos van a mandar ellos a nosotros? Pero son ya 30, 40 años, o alguien decir 200 años, ellos han heredado, son familias, claro, son familias, Jorge. Claro. ¿No? Por eso le decimos, ellos pues, ¿qué? ¿No? Entonces, al contrario de ser así, muy bien, si me están dando el voto, entonces yo, que tengo, ¿no? el poder económico, etcétera, doy, ¿no? Un trabajo con un sueldo digno, un sueldo mínimo, legal, 2.500, un verdaderamente sueldo para las personas que terminan la universidad o se preparan, o etcétera, con buenos sueldos. Ahí se ve. Jorge, yo te pongo un ejemplo ahí mismo de un buen político. Estaba viendo este tema de las migraciones y el gobernador de California. Claro, viendo su historia de gobernador, no es un político que, verdad, su vida diaria es un tipo que come, digamos así, como buen ciudadano en la calle, en un restaurante, en un sitio, ¿no? Es millonario, ¿no? Es un tipo que convive con la gente, ¿no? Sus usos son bien normales, no se diferencia de los más ciudadanos. Eso es lo interesante, ¿no? Y ha defendido a los migrantes, está defendiendo, es más, ¿no? Está haciendo arrastrar que, en cierta manera, ha amenazado a Trump, ¿no? Al presidente, lo vamos a hablar otro tema en otro momento, de que le ha respondido y que va a tomar medidas sobre lo que está haciendo, ¿no? Porque mientras él defiende a los migrantes, ¿no? Tienen su razón de ser en los Estados Unidos, frente a Trump que los quiere sacar, ¿no? De la peor forma, él ha asumido. Entonces, ¿qué ha hecho Trump? Lo ha amenazado. Y por ahí están tendencias que dicen que de repente California se independizan de Estados Unidos, ¿no? Porque California es, creo que tiene el 80%, 70% del Producto Interno de Estados Unidos, creo, o por ahí, ¿no? Va por ahí con Texas. Es que la cuestión ilegal es el que sustenta la economía de Estados Unidos. Pero vayamos, Jorge, al hecho de que es un señor que se come el pleito. Claro, ese es político. Contra las grandes. Claro, en cambio, que es todo lo contrario, ¿no? Claro, y aquí hay un tema, mis queridos amigos, que es importante tener en cuenta. La gente de Puno, la gente andina, que es nuestra gente, así como la gente del Amazonas, la gente de la costa, porque somos una diversidad. El peruano es una diversidad. Dentro de la diversidad tiene que haber unidad. Ellos, ¿por qué se sienten mal de que Castillo esté encerrado? Están haciendo así, pero muchas veces no lo anuncian. ¿Qué dice el hombre común y corriente, el puneño, el que dice así? No es porque lo han castigado, sino que esos políticos le están haciendo daño a ellos, porque no han respetado el voto que le dieron a ese hombre. Ese es su sentir. Fíjense. Hizo su apoyo, ¿no? Sabía que el 60% de la población, ¿cómo era? De que estaba, de que si Pedro Castillo se presentaba, votaría por él. No, o sea,
Más o menos así, ¿no? Fíjese, estimado. Y esa encuestadora es de, ¿cómo se llama? ¿De qué? Del diario Gestión, ¿no? Gestión. ¿No? Del diario de los grandes empresarios, ¿ah? Que precisamente fueron los que trajeron abajo a Pedro Castillo, los que nos vacaron. Jorge, pero permítame una cosa, ¿no? Precisamente pues en el Perú, ¿no? La crisis de los partidos políticos, insisto, ha sido cuando los, reitero, ¿no? Será un poquito medio tedioso de recordarlo, ¿no? Insistir en esto, de que cuando estos han perdido su identidad ideológica, su compromiso con sus integrantes de sus partidos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los partidos ya no se han servido a los grupos económicos de poder. Entonces estos partidos, ¿no? Estos millonarios, ¿no? Al final a los líderes de los partidos los compran. Entonces, ¿qué falta? Falta integridad en aquellos que representan al partido y que a su vez representan, ¿no? A los sectores sociales que deben serlo. Ese es un tema que se vuelve moral, que tiene que verse, pero que sí, tenemos que verlo a través de la trayectoria de las personas, de los que quieren ser candidatos. Puntualizo eso, ¿no? Tiene que ver. ¿Por qué? Porque si tú quieres elegir a un candidato, no lo hagas por la amistad aparentemente pasajera que te da ese candidato en el cual muestra su buena cara, porque está en ti hasta el día en que votes por él, nada más. Y después, ustedes lo han visto, ustedes saben, y esto es más dirigido para los jóvenes, ya desaparecen. Pero a veces la gente vuelve a insistir, porque dice, esa es la única forma de política que tenemos entre manos, ¿no? Se les hace difícil construir algo nuevo, ¿no? Entonces, esta gente termina por hacer que el partido político, y es creo que el caso único en el Perú, ¿no? En el cual los partidos políticos se voltean, ¿no? Sobre todo los de la izquierda. Acá hemos tratado a los partidos políticos de derecha, ¿no? Pero también los de izquierda, también los compran a los de la izquierda. Y es por eso que también la izquierda, ¿no? Los seguidores de la izquierda se ven obligados a hacer nuevas organizaciones políticas y decir, lo vamos fraccionando en más partidos. Y seguramente dentro de los 42 también hay aquellos que, ¿no? Partidos de que en cierta manera quieren representar a la izquierda. ¿Sigue, Jorge? Claro, el problema es que al final estos 42, ¿qué es lo que busca? Que solamente 2 o 3 de cada uno de ellos salgan elegidos y se acabó. Y llegar al Congreso como dé lugar. Y en el Congreso manejar y ponerle, no le interesa el Ejecutivo que salga porque sabe qué manejar. El asunto, lo preocupante es que los políticos, yo lo veo, ¿no? El político que realmente, a pesar de esta crisis política que no se ha desarrollado en los partidos como debe ser, pero no se nota, yo no lo veo, el sentir. Porque para sentir tengo que vivir ahí. Yo tengo que ver cómo está el puneño, cómo vive, cuál es el día a día. Yo tengo que ver cómo el campesino vive, sufre, etc. Yo tengo que ver cómo los jóvenes en estos momentos están luchando por una beca o por emplear jóvenes que en estos momentos no trabajan ni estudian y por qué. No veo esa sensibilidad del por qué. No veo eso, ¿no? de ponerme en el zapato de ellos, pero estar con ellos. Ese es el político tiene que darse ese tiempo, si quiero representarlo, pero eso no ocurre, por eso que estos congresistas no representan a nadie. Entonces ese es el problema de fondo. Entonces la gente que va a llegar, si se mantiene son gente insensible, no le interesa, solamente ven lo suyo y aquello que sí puede ser. Van a seguir gobernando, pero van a dar migajas al pueblo, a hacer cosas así, porque ellos consideran que debe dársele, ¿no? La salud, el trabajo, correcto, pero como una dádiva, no como un derecho, no como un deber, sino porque en fin está en la medida de mis circunstancias. Y pobre si tú no te pones así, porque al final no te doy nada. Eso no es política. Ese es el problema de fondo, ¿no? Y contra eso sí tenemos que luchar, con eso tenemos que ser claros y tenemos que plantear. Ya es tiempo que el pueblo plantee. No importa este 6%, hay que crecer. Tenemos que plantear. El político debe hacer esto.
y esto debe ser así, así, así y así. Tenemos que cambiar la torta, como se dice, ¿no? Tenemos que cambiar la propuesta. Ellos nos proponen, no, ya no, porque ya no creemos, pues. No creemos, no te identificas conmigo, no te identificas. Me prometes, pero no hay nada concreto, porque no representa ni siquiera tu partido. Tú has llegado ahí porque has puesto un dinero como una inversión para sacar, y eso no es. ¿Y en nosotros en qué invierte? No es que nos des plata, no has invertido en que sea para hacer una vereda, para, ¿no?, en mejorar un colegio y donar a un colegio, en fin, ¿no?, aparatos, mejorar un techado, etcétera. Cosas que se notan. Yo soy millonario, muy bien. ¿Qué me cuesta a mí techar un colegio o donar una serie de cosas? ¿Se puede? Sí lo pueden hacer. Entonces cuando la izquierda planteó que si llegaran al poder el 1% a los millonarios para que den como una donación de sus ingresos, dieron el grito al cielo. Porque el 1% para ellos no es plata, pero para el país sí es dinero. Sí. Carlos, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Ya llegamos a la hora, creo? Sí. Una hora exacta, ¿no? Sí, muy bien, creo que debemos llegar a las conclusiones, ¿no? Estimados amigos, Víctor Raúl Bernoy y Jorge Calderón Pacora, en esta mesa de diálogo, elecciones generales en medio de la crisis política. Amigos, hemos visto, haciendo un reencuentro de lo que hemos hablado, ¿no?, un poco de la historia política del Perú, su historia de los partidos, la historia de los partidos políticos, ¿no?, cómo se ha dado esta crisis política a través de los sendos cambios abruptos de gobernantes que hemos tenido. Creo que, insisto, son 7, ¿no? O 6. Sí. Son 7 o 6. Ya hasta yo había perdido. Está como un cambio de presidente. También tenemos cambio de presidente. Y la presidenta estaba en Francia. Ya, el presidente en Francia. Entonces, amigos, ¿cómo dicen? Creo que para ustedes, espero que esté claro, ¿no?, cómo es qué es lo que origina, ¿no?, nuestra crisis política. Unos dirían, sí, bueno, los teóricos ya es un problema social de la gente y la confusión social, ¿no?, de la herencia cultural, dirían eso, pero lo real es de que la gente no sabe o en todo caso no quiere aceptar que un partido político no es esto de lo que hay. ¿Por qué? Porque no estudia. Porque los partidos políticos no forman la conciencia, no enseñan la ciencia política. Entonces, que lo que corresponde, ¿ya?, lo que corresponde, ¿no?, es a preguntas. Ya, a ver, dime. Hay un comentario, sí, un comentario de María Elena Arrestegui Pulido, ya, sí, cuando referías el tema de los candidatos. sí. Su comentario era: la mayoría representa a la corrupción, a los ladrones y sinvergüenzas. Después hay Ángelo Castañeda. Una pregunta, dice: Sí. ¿cuál considera que sea la mejor elección en estas próximas elecciones? Siendo realistas, de quienes han confirmado su candidatura. Carlos, ¿tú Jorge? A ver. Sí, indudablemente estamos en un sistema corrupto. O sea, la nación, a través de los que nos gobiernan, ha ingresado a un sistema ya corrupto. O sea, todo está sistematizado. Esto han venido trabajando desde la época de Fujimori, han comenzado a trabajar. Entonces, todo está corrupto, ¿no? O sea, hay una codicia por tomar el dinero del pueblo, ¿no?, a través de las obras, etcétera, en que el Estado tiene injerencia, ¿no?, con los presupuestos que hay, y entonces la corrupción se manifiesta. ¿Hay que luchar contra esto? Por supuesto que sí, porque si no es más de lo mismo. Y en el segundo lugar, indudablemente sí hay que ver por quién hay que votar. Entonces, acá tenemos que hacer una escuela política. La escuela política significa que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, de 30 partidos por lo menos, decirle no. Creo que en esa capacidad estamos para poder seguir, para poder terminar quiénes son los que van a utilizar esos 30 partidos para postular.
Del momento que esa gente no va, no sirve, porque va a traicionar. Entonces quedarán 10 partidos. Entonces, esos 10 partidos tenemos que ver quiénes son aquellos partidos que sí pueden ser elegidos. De repente podemos plantear, yo considero, de que se debe buscar una alianza entre esos partidos, donde verdaderamente esté representado por gente que viene de abajo. Nosotros decimos los de abajo, que venga de abajo, no gente conocida, no gente que mete en plata para tal, no, la gente de abajo, representantes de campesinos, gente que trabaja, gremios, gente que trabaja, ¿no? Hay personas que trabajan y que saben, conocen y qué es lo que se debe hacer. Esa gente es lo que tiene que hacer. Entonces, por ahí tenemos que ir buscando, ¿no? Todavía nos queda unos 10 meses. En estos 10 meses nosotros podemos ir como una escuela y señalando a ustedes, estos son los partidos, con estos partidos sí hay que observarlos para ver cuáles son sus propuestas y llegar a una propuesta en común, porque tantos partidos no, se puede consolidar, pero este plan creo que sí estamos en la capacidad de decir qué debe hacer el gobierno en estos 5 nuevos años que se vienen. En eso sí tenemos que poner condiciones. ¿Qué deben hacer en trabajo? ¿Qué deben hacer en salud? ¿Qué deben hacer en la escuela? Y hay un presupuesto que garantiza para 5 años. Con ese dinero, sí, decirle, queremos esto, esto, esto y esto. Por ahí tenemos que salir, por ahí es la salida, no que ellos nos propongan a nosotros. Sí, interesante, María Arestegui Pulido es, ¿no? El nombre. La primera Ya, María y la segunda de Ángelo Castañeda. Ángela Castañeda, sí, muchas gracias, María Arestegui Pulido, Ángelo, por las preguntas muy interesantes, muy puntuales. Por ejemplo, en cuanto se refiere a lo que dice María, ¿no? Todo está corrupto, todo es ladrones, pero yo digo, es porque le hemos permitido, pues, lamentablemente, los partidos políticos, dentro de sus organizaciones, hay gente que ha permitido que ciertos líderes políticos, primero, capturen los partidos y segundo, vayan a representar al partido en las elecciones cuando no han habido elecciones de los candidatos. Se han puesto como candidatos para tanto las alcaldías, regidurías, luego otros han ido después de ahí al Congreso y hasta presidentes, ¿no? Entonces, todo parte de una excepción. Pero también es muy importante decirlo que también la militancia de los partidos en su momento han tenido mucho que ver, ¿no? En que los malos políticos, los ladrones, los corruptos se hayan entronizado, hayan primero, ¿no?, ganado el partido y después se hayan hecho representar, ¿no?, para los cargos públicos, ¿no? Miren, amigos, yo leía a Robert Mitchell, si no me equivoco es el autor de los partidos políticos, ¿no? La ley de bronce de las oligarquías partidarias. ¿Qué decía él, no? De que los partidos políticos al final siempre tienden a que un grupo se apodere del partido, ¿no? De la peor manera, engañando, estafando, ¿no? Descalificando y ¿no? Sacándolo fuera del juego político interno en los partidos políticos. Entonces, eso es lo que hoy conocemos como cúpulas partidarias, ¿no? Cuando el partido político deja de ser democrático dentro de su organización. Y creo que el que conoce, creo que María, tú debes saber, por lo que sé de ti, creo que conoce bastante de lo que es partidos políticos, de izquierda sobre todo, ¿no? Entonces, ahí ocurre el problema, ¿no? Esta es la ley de las oligarquías partidarias, un grupo, la ley de hierro de los partidos políticos, ¿no? Pero ¿cuál era la solución de él? Era que de todas maneras tenía que ser más democracias. Había un ruso, Moisés Rostrovorovsky, que decía, frente a la crisis de los partidos políticos, ¿no?, también escribía sobre los partidos políticos, ¿no? Es un ruso, decía él, y rescato, ¿no?, de que los partidos políticos, en un momento cuando ya cumplen, ¿no?, su ascenso, llegan al final, terminan descomponiéndose, terminan deslegitimando. Entonces él decía, ¿no?, de que esto, por lo tanto,
los partidos políticos deben tener una fecha ¿no? fecha de vencimiento, decir así, ¿no? Y que la ley de los partidos políticos, o los gobernantes, o los estados, todos los partidos políticos deberían tener un tiempo de caducidad, yo le llamo así, ¿no? En que él ya termina, y deberían nuevamente, si querían seguir, ¿no? Aparecer, ¿no? Siguiendo los mismos requisitos, ¿no? En cierta manera, eso sucede, ha querido darse con la ley de los partidos políticos, ¿no? Pero el problema es que cuando lo que le llaman los jubileos, las restricciones en los partidos tradicionales, a veces no han dado resultados, porque al final siempre han seguido lo mismo, ¿no? Pero el problema siempre es el eterno dirigente que quiere ser representante del partido ante los poderes públicos. Lo interesante, y no es por nada, no soy admirador de la democracia estadounidense, pero lo importante es que en Estados Unidos vemos, por ejemplo, ¿no? Y es muy aleccionador, ¿no? Ahí no hay reelecciones de los que han sido presidentes. Un presidente es una vez elegido con la posibilidad de reelegirse por una segunda vez, y ya de ahí ni más. De tal manera que, por ejemplo, llama la atención de que todavía siga vivo un Clinton, un Obama, y ¿por qué no vuelven a ser candidatos, no? Donald Trump, esa es su segunda vez, y después de ella ya no. Entonces, eso es interesante, ¿no? No hay la reelección. Pero en México, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, también existe la no reelección inmediata. Pero en ese caso, ya también el que es candidato ya no vuelve a ser candidato. Y felizmente en México, ¿no? Han elegido un presidente que sí ha comenzado a hacer las cosas bien, dejando atrás a los antiguos, ¿no? presidentes. Pero siguiendo siempre el esquema de un candidato, ¿no? que se ha elegido, ya no puede ser más candidato. En el Perú ha sucedido todo lo contrario, pues. Siempre que se ha querido las reelecciones de los mismos líderes, ¿no? ¿Se cuenta? Entonces eso podría ser una solución a mediano plazo, realmente. Sobre todo todo aquel que quiere ser política, carrera política, ¿no? Si estás en un partido político y estás entre los 42 partidos políticos, yo diría, oye, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir, ya no sigas, no te desanimes, como diría Jorge, no hay que al final de los 30 tener que entrar 10. No creo que suceda, porque siempre van a querer ahí, ¿no? Sí, pero por lo menos elige a tu buen representante, a tu buen candidato. ¿Y sabes cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes tú tener la garantía de que mínimo sea un hombre o mujer honesta y correcta si tú conoces su trayectoria de vida? Mínimo, aunque sea tu amigo, pídele su trayectoria de vida, oye, o averigua cuál es su trayectoria de vida si queremos, por lo menos que haya candidatos honestos, que no van a meter la mano, ¿no? O que no tengan compromisos. Primero, que nunca tengan juicios, por nada. Segundo, que no le guste hacer negocios a costa, ¿no? del Estado, ¿no? Porque siempre lo va a hacer y se va a enriquecer más todavía, ¿no? Estar relacionado con gente que está pues ¿no? en el narcotráfico, las mafias, ¿no? Tanto que hay en los gremios, los transportistas, todo, porque si bien es cierto, también es un problema en la sociedad, María, ese problema se da pues también en las mismas organizaciones sociales, porque ves también que también hay en los sindicatos, los gremios, ¿no? También hay cúpulas, ¿no? que se quieren entender a su UTEP, construcción civil, ¿no? Sin gremios de transportes, de microempresarios. No hablemos de los grandes, porque eso es su lógica de ellos, ¿no? Pero en lo que es las organizaciones del pueblo, hay eso, en las organizaciones comunales, vecinales, siempre hay uno que es con el argumento, no, pues que no hay nadie más que pueda ejercer ese cargo. No, en el fondo es porque quiere seguir manteniéndose con el privilegio ¿no? o lo que se gana a costa de ser representante, ¿no? de la organización, ¿no? Porque negocia, por ejemplo, vasos de leche. Me contaban, por ejemplo, que hay algunas señoras, con el respeto que me merece esa institución, ¿no? creada por Alfonso Barrante, ¿no? pero ya en un momento hay señoras que se eternizan, ¿no? Y por último, sabía yo que sacaban sus réditos, eso, ¿no? Hay mujeres honestas y sí han corrido, ¿no? han llevado bien esas organizaciones. Y los eternos dirigentes luego son también representantes de los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, si hay organizaciones políticas, de mi parte, ¿no? de esas 32, por lo menos que lleven a sus mejores exponentes de lo bueno, no de lo malo. Y en cuanto se refiere a Ángel, lo cual es como consecuencia de lo que dice María,
¿no? Para que no haya corruptos, ladrones, ¿no? Pero lleva pues a gente honrada, honesta. Pero si tú vas a llevar, porque te dan un billetito, una bolsa de víveres, tus pasajes, no qué sé yo, o un puestecito en su empresa, qué sé yo, no de algo que dura 3 meses, 4 meses. Si vas a seguir en eso, entonces no reclames, pues, no reclames de lo que después hagan, pues. No reclames. Pero si quieres el cambio, realmente sí. Eligen a los buenos, mínimo. Si no podemos con eso de que al final quede Liz, ¿no? Por lo menos elijan a los buenos. Porque el bueno, el hombre que quiere servir, con eso honesto y correcto, que no tiene rasgos de paja, no lo pueden someter, no lo pueden chantajear, porque a todos esos congresistas, como ustedes han visto, no tienen rasgos de paja. Algo tienen en su vida, incluso desde jóvenes, ¿no? Han sido fumones, han sido de los vicios, de la mala vida, como tenían plata, ¿no? Después muestran otra imagen que después uno la conoce, ¿no? Juicios de alimentos, juicios por estafa, juicios de, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, o en todo caso, ¿no? Siempre se han mostrado matones, agresivos, ¿no? Mitómanos, ¿no? Machistas, ¿no? O traferos, ¿no? Que se han involucrado, siempre en cierta manera han estado, y en todo caso han estado también mire, yo tenía una persona que me decía, oye señor, este señor invitado tiene 18 carnets de partidos. Entonces así no es, pues, no hay convicción, no es por la convicción ideológica, sino porque le interesa pues sacar provecho de estar en un partido. Entonces, ¿vas a elegir a esos? Entonces la respuesta, esa es a María, ¿no? A la respuesta pues Ángelo, estimado amigo, lo conozco, deduce por lo tanto, ¿no? Si tú vas a elegir a ese tipo de personas, entonces ni modo, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? Encuéntralo pues con líderes de esas características que te digo, ¿no? Los hay, en estos momentos no nos hemos propuesto estar haciendo una campaña por alguien, porque lo que nos importa es formar a la ciudadanía, contribuir a los menos elementos, depende, es un poco pedante decir queremos formar a la ciudadanía. Somos ciudadanos de este colectivo, ¿no? Que nos sentimos en capacidad de opinar, dar nuestra reflexión, tenemos formación política, ¿no? Hemos también transitado por los partidos políticos en el momento que hemos estado y nos hemos salido porque no nos ha gustado, no nos ha parecido, hemos visto el actual, del mal actuar de ellos, incluso profesamente. Entonces, la intención también por otro lado de mi parte es que siempre hay que poner esperanza en organizaciones nuevas, con nuevos hombres que tengan diferente carácter a los que son el día de hoy. Estimados amigos de Biopolítica, los de abajo, estábamos para concluir nuestro programa y tuvimos un desperfecto técnico. La verdad lo lamentamos, porque considero de que ya por las preguntas que nos hicieron, me parece que ha estado interesante el programa. Nos alientan las preguntas de ustedes, mis disculpas, y vamos a concluir. Por si acaso lo vamos a, así tal y como está, lo vamos a grabar nuevamente, con todo el contenido inicial y esta última parte, y lo verán ya completo en diferido ya grabado, ¿no? Reitero nuestras disculpas y para terminar, Jorge. Sí, frente a esta pregunta y frente a esta situación en general, en conjunto, implica pues la preocupación, ¿no? Hay que estar preocupado, quien habla está preocupado por esta situación porque realmente no lo merecemos como estamos, ¿no? La situación debe ser diferente. Pero es importante que el Estado, y lo tenía, falta darle mayor empuje, una escuela superior de administración pública, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado necesita técnicos, profesionales, gente preparada, gente que tenga conocimiento de lo que es el manejo de las instituciones públicas, ¿no? Cómo ser congresista, cómo ser regidor, cómo ser presidente, cómo ser, en fin, cualquier funcionario del Estado. Importantísimo. ¿Por qué? Porque así se imbuye de lo que es bueno para el bienestar del país. Eso es importante, de tal manera
que obliga que los partidos políticos tengan pues, ¿no? una mano de obra preparada, excelente, y pueda cumplir su función para que no se eternice. Nada debe ser eterno. ¿Por qué razón? La realidad es cambiante. Si la realidad cambia, las leyes tienen que adecuarse a esos cambios. El actuar del ciudadano tiene que garantizarse que con los cambios siga cumpliendo su función. Y por lo tanto las autoridades tienen que brindar a través de sus funciones todas aquellas actividades que garantice que el ciudadano pueda realizarse. Y por lo tanto el país va avanzando. Entonces el cambio es importante, hay que entenderlo, hay que estar con la gente, qué es lo que piensa, qué es lo que necesita en su lugar, cuáles son las cosas más importantes. Si el político y el técnico, por eso la escuela superior, todo aquel que quiera tener un nexo con el Estado tiene que prepararse en él, tiene que tener los ciclos académicos de preparación, tiene que tener la praxis en el mismo lugar donde se encuentra la población, a través de los proyectos que el Estado está estudiando o está planteando en comunión con el pueblo. Se trabaja por el pueblo y se trabaja con el pueblo. Con el pueblo porque el pueblo es el que tiene que sustentar por qué quiero una vereda, por qué quiero un puente, por qué quiero que mi colegio sea mejor, por qué este hospital debe agrandarse, por qué mi mercadería debe colocarse, por qué facilidades debe darme para que mis productos lleguen a tal lugar. Ese aspecto es importante. Y la escuela, como cualquier institución superior, estudia la realidad con las tecnologías, con los conocimientos que se va avanzando por esa disposición. Eso, si eso no hacemos, si eso no lo tenemos presente, prácticamente no podemos ayudar de que realmente las elecciones generales sean verdaderamente un cambio, con nuevas autoridades que se sientan imbuidos, que hayan sido preparados en las escuelas públicas con la finalidad de ser un buen servidor público. Gracias. Amigos, de mi parte, a manera de conclusión, tenemos que hacer política, tenemos que prepararnos, tenemos que tener conocimientos de las ciencias políticas. No nos hagamos problemas, no digamos no a lo que es necesario en la población. Los pueblos educados, los pueblos que hayan tenido como base la educación, y en este caso la educación política en sus ciudadanos, no solamente de todas las artes y las ciencias, sino la política como la ciencia de ciencias, ¿no? No vamos a poder avanzar. Pero lamentablemente, pues, se ha generado el prejuicio. Y el colmo de los que quieren ser y quieren estar gobernando el país es que siempre han hecho que la gente no se interese en la política, ¿no? Que sean siempre ellos los que opinen de política y los que decidan sobre política, y no otro más. No permiten competencia. Por eso es, ¿no?, esta ley de las oligarquías partidarias, el mal de los partidos políticos. Cuando se supere eso con líderes que precisamente hagan en primer lugar docencia, en todo momento y en todo lado donde vayan, ahí podemos pensar de que vamos a cambiar los partidos políticos y la vida política del país. Que los ciudadanos buenos, pues, como decía un artista, creo que era Joaquín Sabina, que la gente se decida hacer política. Porque a los que le interesa que no haya conveniencia, precisamente le dicen, no te metas en política, la política es sucia, la política es cochina. Bueno, pero la política atañe a tus intereses, atañe a tu bolsillo, atañe incluso a tus próximas generaciones. No queremos un país en el cual, porque se dice que la política es sucia, yo me voy al país cobardemente, ¿no? Disculpen para mis amigos que son inmigrantes, pero soy franco y siempre lo he sido. Me parece que es mire, insisto en este referente político López Obrador, ¿no? Alguna vez le escuché decir: mi sueño es que ningún mexicano
se vaya de México y se quede acá y haga su patria acá. Qué interesante, ¿no? Si todos pensáramos así, hacer nuestros sueños aquí, como diría Marcos Martos, ¿no? Este es el Perú, este es nuestro Perú. Si tuvieras que hacerlo, lo volverías a elegir para construir todos tus sueños. El Perú no es solo el nombre de los héroes, ¿no? Que conozca sus linderos. El Perú es, si tuvieras que hacerlo, lo volverías a elegir para construir todos tus sueños. Así, si pensamos todos, verdaderamente vamos a ser patria, vamos a corregir todos estos males. Yo no creo de que sean de las nuevas generaciones, sino de nosotros del presente, para que tus hijos, tus nietos, tengan esa vida de felicidad y prosperidad. Nosotros vamos a hacer esa primera parte, que vamos a darlo así. Podemos elegir, cuando elijamos nuevos gobernantes, vamos a empezar. Nuestra vida de los peruanos no es tan mal que digamos. Creo que no hemos llegado hasta el fondo todavía. Felizmente no tenemos una guerra como se vive en otros países, ¿no? Eso sí llega al fondo, ¿no? Y no se destruye todo. Fondo fue cuando hubo la guerra con Chile, ¿no? Ese fue fondo. Es ahí donde emergieron, pues luego, ¿no? González Prada, José Carlos Mariatti, Yaya de la Torre, ¿no? Los buenos prohombres, ¿no? De nuestra patria. En esa guerra se batieron Miguel Gual, Francisco Bolognesi, los hombres que lucharon por nuestra patria, ¿no? Eran los buenos hombres. ¿De acuerdo? Entonces, no hemos llegado a fondo, no esperemos ya llegar al fondo. No podemos llegar, pero pareciera que estamos llegando, ¿no? Pero tenemos que cortarlo, pues, ¿no? En que nuestras buenas personas, buenos hombres, en vez de dejarse llevar por el miedo, dejarse llevar, ¿no? Por la apatía, asuman su responsabilidad y sean los buenos a los que elijamos. Ahí, pues, vayan a los 36 partidos, los 42 partidos que haya, pues, si usted si quieres decir, haz eso. Pero tienes que saber de que hay dentro de ahí aquellos que no quieren el progreso. Y luego te has dado cuenta cuando ellos quieren ser siempre los mismos. ¿Ya? Entonces, amigos y amigas, que todo esto sirva para una reflexión. Víctor Raúl Bernoulli al frente de este programa, con Jorge Calderón Pacora. Estamos retomando nuestras transmisiones de biopolítica de abajo. Tengan seguro que lo vamos a hacer, que en estos 12 meses, Jorge, ¿no? Vamos a hacerlo porque es un deber de nosotros. Nosotros somos mayores, ¿no? Pero estamos muy convencidos de que con lo que hacemos, con lo poco o mucho que hacemos, ¿no? Al contribuir a la formación de la conciencia de manera, ¿no? Crítica, ¿no? No hemos insultado a nadie, no alentamos la violencia, creemos que por medio de la razón y un trabajo en equipo, un trabajo en que los ciudadanos se comprometan en paz, ¿no? Vamos a evitar que esto se agrave. Así que decídete, amigo, ¿ya? Entonces nos volveremos a ver en la siguiente edición de Videopolítica Los de Abajo y de hecho comprometidos a que ¿no? el programa del día de hoy, ¿no? Con el título Elecciones Generales en medio de la crisis política, en la cual hemos hablado, hemos comentado, hemos dado alternativas, sugerencias, ¿no? Vamos a compactarlo y vamos a grabarlo para que luego ustedes lo vean en diferido. Pero mientras tanto, como ya Facebook lo graba de por sí, entonces quisiera tener los comentarios, amigos, por favor, y sin miedo, ¿no? Sin temor. Y si nuestro amigo Ángelo ha retirado su comentario, póngalo nomás sin temor. Acá no tratamos de hacer mal a nadie, ni buscamos dejar mal a nadie. Nos agrada que las personas que den su opinión, ¿no? Las mantengan, ¿no? Agradezco también a María, ¿no? Por su comentario muy bueno, nos ha animado también a dar a las respuestas de acuerdo a nuestras experiencias. Y les agradezco nuevamente a nuestros amigos que nos han visto
Nos estaremos viendo en una nueva edición próximamente. Gracias, buenas noches y hasta otro momento. Muchas gracias. Gracias.